Su manejo potencial, pues obviamente es la suspensión permanente del esteroide, buscar si tenemos después de esta alguna sintomatología asociada nada más a la asparginasa. Y tendremos que ver si esto también, en consecuencias, deberemos ver si esto es un efecto también de hipersensibilidad. Y pues eso es lo que queremos mostrarles para que la doctora de la Vega pueda continuar su plática. Quiero felicitar efusivamente a la doctora por su excelente presentación. No esperábamos menos de esta plática como nos la había propuesto, cumplió con todos los elementos y yo creo que debe haber alguna que otra pregunta al final, entonces las vamos a dejar hasta el último, por favor. A continuación contamos con la presencia de la doctora Lourdes Vega. Ella está en el Hospital Infantil Teletón Oncología en Querétaro. Ella nos va a hablar de la experiencia en la vida real con PEG asparginasa. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar esta tarde-noche aquí con ustedes y comentarles pues algunos aspectos de lo que ha sido para nosotros en el hito la experiencia con este tipo de asparginasa que hemos utilizado en nuestros pacientes. Pues solamente también para reforzar un poco la información de la doctora Flores, la realidad en México de lo que ocurre con los niños con cáncer. En el 2015, en abril del 2015, una mañana en el Reforma estaba publicada esta nota que decía: supera al cáncer solo el 56% de los niños. Bueno, pues casi se quiere uno desmayar porque pues ya íbamos en 59% de acuerdo a la Secretaría de Salud en el dato previo, y leyendo la nota pues resulta que la información era de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Atención a Cáncer Infantil a nivel federal. Entonces, bueno, pues viendo quién había sido entrevistado, le llamé por teléfono y le dije, o sea, ¿de verdad es cierta esta cifra que está saliendo en el Reforma hoy, 56%? Me dijo, porque le dije, ojalá que haya un error. Me dijo, sí hay un error, no es el 56, es el 52% lo que estamos logrando de supervivencia en los niños con cáncer actualmente. ¿Y por qué? Pues conmocionarse de esa manera, porque en países desarrollados la sobrevida de los niños con cáncer en general, todos los tipos de cáncer, no puede ser menor al 70%. 80% están obteniendo de sobrevida en todos los tipos de cáncer en hospitales como hospitales de países desarrollados. Nosotros pues siempre hablamos del 70 y se nos quedó desde hace ya muchos años, pero no podemos llegar a ese 70. Las cifras oficiales son que es el 50% de supervivencia a 5 años para todos los tipos de cáncer, y si nos vamos a los tumores sólidos es 26%, 1 de cada 4, y eso pues realmente es algo muy triste. En el detalle o desglose de esa información, lo que vemos pues es que efectivamente, como el doctor me dijo en esa ocasión, es el 52% de supervivencia general, pero en leucemias es 46%. Estos son datos de la Secretaría de Salud. Pues en el mundo, la leucemia aguda linfoblástica es el cáncer que más se ha podido curar en el ser humano. Un hospital pues muy emblemático como el Hospital Sant Lluc, en 1962 podía lograr que el 20% de los niños estuvieran vivos a largo plazo, es decir, 1 de cada 5, 4 morían. Hoy, pues el Sant Lluc levanta la bandera con un 80% y dice 4 de cada 5 niños con leucemia linfoblástica los tengo vivos a largo plazo. Y en México, pues en México no, en México tenemos solamente la supervivencia de 2 de cada 5 niños con leucemia linfoblástica y estamos todavía teniendo casi el 60% de muertes por esta enfermedad. Entonces, bueno, cuando se planteó el desarrollar un hospital para la atención de niños con cáncer y se consideró el reunir los elementos que podían aportar la mayor posibilidad o probabilidad de que los niños pudieran sobrevivir a la enfermedad, pues planteamos un modelo de atención que pudiera tener 5 ejes rectores: un diagnóstico de certeza con todos los elementos necesarios,
un tratamiento de vanguardia, actualizado y además bien llevado y pues obviamente con el cumplimiento como lo establece el protocolo, porque la verdad es que hay muchos protocolos muy buenos, pero el problema es que luego los violamos, hacemos desviaciones y no cumplimos como debe ser el protocolo como está escrito. Otro punto importante, prevención y manejo de complicaciones. ¿Cuántos niños con cáncer no mueren, no por el cáncer, no por la leucemia, sino por una infección, por un evento hemorrágico, porque no tuvimos los recursos necesarios para darle la atención óptima? Calidad de vida, importantísimo, es un pilar para nosotros del mismo tamaño que los demás. Necesitamos cuidar la calidad de vida de los niños. Y por último, el desarrollo humano del paciente y la familia, porque el hospital tiene un modelo de atención en donde los niños que están en tratamiento se quedan a vivir con nosotros durante todo el tratamiento, es decir, una parte del hospital es un albergue, una casa que tiene 74 habitaciones para que los niños puedan vivir ahí durante todo el tratamiento y entonces el abandono no sea una causa de muerte y pues las complicaciones atendidas de manera tardía tampoco sean una causa de muerte. Y entonces, bueno, pues finalmente un día abrimos el hospital terminando el año 2013 y pues recibimos algunos pacientes, empezamos a recibir niños con leucemia linfoblástica, algunos con linfoma linfoblástico y lo que les quiero compartir pues es la experiencia que hemos tenido, que es un volumen todavía pequeño de pacientes, pero que esperamos con los años ir incrementando y seguramente esto podrá darse. Hemos tenido a 61 pacientes con el protocolo de leucemia linfoblástica aguda, 59 propiamente con leucemia y 2 con linfoma linfoblástico. Estos niños han tenido un rango de edad entre los 2 y los 17 años, en su mayoría han sido niños, sexo masculino 60%, relación 1.5 a 1, como lo dice la literatura, y en cuanto a grupos de riesgo, tenemos prácticamente la mitad de los niños con riesgo estándar. Hacemos el diagnóstico con el inmunofenotipo, cariotipo, un panel de pruebas de biología molecular y encontramos que esta es pues la cifra que tenemos de riesgo estándar, alto riesgo 26% y muy alto riesgo 21%. Cuando abrimos, quisimos pues darle a los niños un esquema de tratamiento que les pudiera ofrecer una muy buena posibilidad de sobrevivir, pero sobre todo estábamos dispuestos a cumplir el protocolo que decidiéramos seguir, a cumplirlo, como decía, tal cual, y pues por una relación ahí de colaboración, de capacitación con el Hospital de Niños de Boston, el Dana-Farber, que es pues esta unión de estos dos hospitales que hace este grupo de atención para el cáncer infantil, decidimos utilizar el protocolo Dana-Farber 05001. Estos protocolos en Estados Unidos, pues todos llevan la formulación pegilada de asparaginasa, o sea, la E. coli nativa en Estados Unidos ya no existe, o sea, no hay manera, ni aunque uno quisiera ir a comprar, no existe ya. Y entonces nosotros, pues como nos habíamos propuesto seguir y cumplir el protocolo que decidiéramos, porque dijimos, hay muchos buenos, el problema es que luego no lo seguimos, entonces el que decidamos, pero lo seguimos bien. Por lo tanto, pues el protocolo decía la formulación pegilada de asparaginasa. Dijimos, bueno, pues vamos a buscar cómo la podemos conseguir. No existe en México, no está disponible comercialmente, vamos a ver cómo la podemos conseguir, importar. De verdad es un calvario toda la parte de permisos, COFEPRIS, todo esto, pero la pudimos obtener y estar listos para recibir a los primeros pacientes y entonces empezamos dando el tratamiento, todo el tratamiento con la formulación pegilada para los primeros pacientes que recibimos. Después, bueno, pues se nos terminó el medicamento, en lo que hicimos los trámites que de verdad pensamos que como era la segunda vez iban a ser más fácil, pero no. De todas maneras, tuvimos que hacer una serie de trámites y procedimientos muy largos y hubo un espacio de tiempo en donde no tuvimos esta presentación, por lo tanto, bueno, pues hicimos la sustitución con la forma nativa. Cuando esto empezó a darse, conseguimos nuevamente el medicamento y actualmente estamos dando la formulación pegilada en la inducción y el resto del tratamiento con la forma nativa. Por lo tanto, estos pacientes pudieron estar divididos de esta manera, ¿no? Más o menos, en cuanto a los que usaron la formulación pegilada. Acuérdense que eran 61 pacientes, los demás, bueno, tuvieron, algunos tuvieron combinación, ¿no? Porque
fue cuando se acabó el medicamento, y otros tuvieron solamente la nativa en el tiempo en que ellos llegaron y no teníamos todavía disponible el medicamento por las cuestiones de importación. Entonces, este es el protocolo que utilizamos en el hito, el Dana-Farber 05001, cuyos resultados ya están publicados, que lleva una dosis de asparaginasa pegilada en la inducción a la remisión, y después de la remisión lleva 15 dosis, una dosis cada 15 días, hasta completar las 15, y pues esto es lo que lleva el protocolo. Lo que yo quisiera compartirles es cómo nos ha ido con esta experiencia de haber pues utilizado esta formulación. Tuvimos inicialmente pacientes que presentaron reacciones que nosotros le atribuimos reacciones alérgicas, por eso lo pongo incluso así como tal, lo consignamos en sus expedientes. 8 pacientes tuvieron una reacción que a nosotros nos pareció era una reacción alérgica, 2 de ellos durante la inducción y los otros en etapa post-remisión.